El software de gestión de energía limpia de RedScreen se puede utilizar para evaluar varios tipos de almacenamiento de energía y proyectos fuera de la red. Se pueden incluir proyectos fotovoltaicos, eólicos, generadores de motor de pistón, hidroeléctricos y de almacenamiento en baterías. Hay varias formas de empezar a utilizar este modelo. Hay varios estudios de caso y plantillas. También hay muchos arquetipos en el analizador de energía virtual. E incluso este botón de acceso directo en la página de inicio que carga rápidamente un análisis de ejemplo que puedes examinar. Empezaré por el analizador de energía virtual, que permite configurar RedScreen con valores relevantes para un escenario de proyecto concreto, denominado arquetipo. Un arquetipo puede ser un punto de partida conveniente cuando el escenario a analizar se asemeja al arquetipo. Por ejemplo, puede iniciar el análisis de un edificio de apartamentos de gran altura con el arquetipo correspondiente. Si el arquetipo es similar al proyecto que desea analizar, los valores que RedScreen seleccionó para las entradas del análisis pueden ser apropiados para su proyecto y solo necesitarán pequeños retoques. Como es habitual en RedScreen, el arquetipo compara un caso base que suele corresponder a un planteamiento convencional que utiliza combustibles fósiles, y un caso propuesto que suele ser un planteamiento que reduce el consumo de combustibles convencionales. Los beneficios y costos del caso propuesto se calculan en comparación con el caso base. El analizador de energía virtual puede iniciarse desde la página de inicio, utilizando el botón que se encuentra debajo de Tareas Iniciales, Opciones. Primero tengo que indicar que busco un arquetipo, generación de electricidad, almacenamiento fuera de red. A continuación indico el tipo de tecnología que se utilizará en el caso propuesto. En este caso, selecciono fotovoltaica. A continuación, en la descripción, especifico tres cosas: el tamaño de la carga en kilovatio-horas al día, el sistema eléctrico que supone para el caso base y el sistema eléctrico que se examina en el caso propuesto. Vemos que en esta lista, para un caso base consistente en un grupo electrógeno, que es un motor que acciona un generador, con el que estamos comparando un caso propuesto consistente en un conjunto fotovoltaico más batería, hay arquetipos disponibles para cargas de 240 vatios hora al día, 2,4 kilovatios hora al día, etc., hasta 240 megavatios hora al día. Mirando esta lista desplegable puedo ver los distintos tipos de escenarios de sistemas fotovoltaicos sin conexión a la red que RedScreen puede modelar. Hay arquetipos para comparar los sistemas fotovoltaicos más batería, sistemas fotovoltaicos más batería más grupo electrógeno, sistemas fotovoltaicos más grupo electrógeno sin batería, con un caso base consistente únicamente en un grupo electrógeno con un motor alternativo de pistón, un generador más batería con carga cíclica o la extensión de la red al sitio. En el caso de los sitios que ya disponen de red eléctrica, existe un arquetipo que compara un sistema fotovoltaico más batería con respaldo en la red con la opción de depender exclusivamente de la red. También hay arquetipos para 4 aplicaciones especializadas, uno para cargas de corriente continua muy pequeñas, como las que podrían encontrarse en la electrificación rural, otro para una casa de campo de temporada, que se utilice principalmente durante el verano, y 2 arquetipos de bombeo de agua, uno para riego y el segundo para ganado. Esos son los arquetipos con fotovoltaica como caso propuesto. También hay arquetipos para cuando el caso propuesto es una o más turbinas eólicas. Al igual que para los fotovoltaicos, el sistema del caso base, el sistema del caso propuesto y la carga definen el arquetipo. Hay arquetipos que comparan los casos propuestos de eólica más generador, eólica más batería más generador, con los casos bases de generador, generador más batería o extensión de la red. Al igual que con la energía fotovoltaica, también hay un arquetipo para sitios que ya reciben suministro de la red y en los que se está utilizando como respaldo de un sistema eólico más batería. Veamos un arquetipo
con tecnología fotovoltaica. En el caso base, un generador, y en el caso propuesto, un sistema fotovoltaico más batería. Supondremos una carga de 1 kilovatio, lo que corresponde a 24 kilovatios hora al día. La carga afectará a todo en el arquetipo, desde el dimensionamiento hasta el cálculo de costos, pero puede y debe modificar los valores para reflejar su proyecto específico. Por ejemplo, una casa aislada típica consumirá entre 2,4 y 24 kilovatios hora al día. Voy a suponer que se aproxima más a esta última cifra, pero en realidad tendría que ajustar las entradas claves para reflejar mi estimación de la carga de la casa. Por último, tengo que especificar la ubicación del proyecto. Elegiré un lugar en el norte de Canadá, cerca de Teslin, en el territorio de Yukon. Y supondré que voy a suministrar energía en el lugar sin conexión a la red. Ahora hago clic en Calcular. Y el modelo se abre con los datos de entrada seleccionados para los sistemas que satisfacen una carga de 24 kilovatios hora al día cerca de Teslin. La hoja de ubicación contiene datos climáticos de este sitio, como en cualquier análisis de RedScript. La hoja de cálculo de instalación indica que se trata de un estudio de factibilidad para una instalación de almacenamiento de energía fuera de la red. El caso propuesto utiliza energía fotovoltaica, concretamente un sistema fotovoltaico más batería, para satisfacer una carga de 24 kilovatios hora al día. Esto es comparado con satisfacer la carga con un solo generador en el caso base. En la parte inferior de la hoja de cálculo hay una sección de punto de referencia, similar a la que se encuentra para los sistemas de energía en red. Muestra el rango de costos de producción de energía, que es una forma de calcular el costo nivelado de la electricidad que se suele ver en los sistemas de energía no conectados a la red de diferentes tecnologías. También hay un punto de referencia que permite ajustar la tecnología seleccionada en el análisis actual. La fotovoltaica sin conexión a la red está resaltada. Al pasar el ratón por encima de la barra del gráfico, se muestran los costos típicos mínimos y máximos de producción de energía en una amplia gama de escenarios. En la hoja de cálculo de la energía hay una sección de notas que describe con cierto detalle los supuestos de los arquetipos. En la página de electricidad y combustibles encontramos el precio supuesto del diésel que podemos ajustar. La electricidad y el gas natural se encuentran por defecto, pero no son utilizados para este arquetipo y pueden ignorarse. Utilizando la barra de navegación de la izquierda, selecciono la página con los parámetros que describen el sistema eléctrico del caso base y las características de carga tanto para el caso base como para el propuesto. Veo que un motor alternativo de pistones a diésel suministra electricidad en el caso base. La carga se especifica simplemente como 24 kilovatios hora al día en corriente alterna. Puedo ajustar este valor para adaptarlo a mi caso en particular. Pero tenga en cuenta que el arquetipo no actualizará automáticamente el dimensionamiento de los componentes, por los que tendrá que ajustarlos también. Para evitar eso, aquí volveré a 24 kilovatios hora por día. Si desea especificar la carga con más detalle, puede seleccionar el método 2 y proporcionar una lista de cargas individuales y sus características en términos de CA o CC, horas al día, horas a la semana, que están encendidas y su correlación con carga de recursos intermitentes, que explicaré en el próximo video. Hay que tener en cuenta que esto es diferente de los sistemas eléctricos en red, donde el arquetipo se define únicamente por la capacidad de generación del caso propuesto y no es esencial seleccionar el sistema del caso base, ya que como se supone que es la red
El modelo en red calculará entonces cuánta electricidad genera el sistema eléctrico en red a lo largo del año. Sin embargo, este planteamiento no funciona para los sistemas aislados, porque normalmente habrá una carga definida que deberá satisfacerse, y la capacidad de generación, almacenamiento y generadores de reserva deberán dimensionarse en consecuencia con esa carga. Utilizo la barra de navegación de la izquierda para examinar los componentes del caso propuesto. Hay un inversor para convertir la salida de CC del conjunto fotovoltaico o de la batería ACA. Una batería con 2,5 días y medio de autonomía y un conjunto fotovoltaico. Si no está seguro de a qué se refiere un parámetro, intente hacer clic en el nombre del parámetro para abrir la ayuda de RedScreen. Por ejemplo, dentro de los parámetros de carga, base fotovoltaica para el azimut, veo que el valor 0 seleccionado aquí indica un conjunto fotovoltaico orientado hacia el sur. Estos componentes han sido dimensionados para proporcionar casi el 100% de la electricidad requerida por la carga durante todo el año. Sin embargo, dado que existe cierta carga no satisfecha, que podría requerir un sistema de carga máxima, se muestra una señal triangular amarilla de precaución en RedScreen. Podemos ver que, de febrero a noviembre, el sistema de paneles solares más la batería puede satisfacer totalmente la carga en condiciones climáticas típicas. Pero la señal de precaución para diciembre y enero indican que estos meses hay carga no cubierta. Si esto fuera inaceptable, podríamos añadir un sistema de alimentación de carga pico haciendo clic en el botón de la barra de opciones y especificando sus parámetros. No deseo incluir un generador con motor alternativo o de pistón u otra opción de carga de punta en este análisis, así que lo eliminaré haciendo clic con el botón derecho en el elemento correspondiente de la barra de navegación y seleccionando Eliminar. Como alternativa, podría aumentar el tamaño del conjunto fotovoltaico, la batería o ambas para satisfacer la carga no cubierta. Habrá observado que en muchas de estas páginas se pueden incluir los costos de los componentes. El botón con el signo de dólar abre una base de datos de costos que puede proporcionar una primera estimación de estos costos. En el caso de las baterías, por ejemplo, la base de datos de costos proporciona valores mínimos, máximos y promedio de los costos típicos instalados por kilovatio hora, de la capacidad de almacenamiento para una serie de tecnologías de baterías diferentes. La tabla también incluye información relacionada con las características de funcionamiento y la vida útil de la tecnología, ya que puede ayudar a seleccionar el tipo de batería adecuado para una aplicación determinada. Las demás hojas de cálculo resultarán familiares a cualquiera que haya utilizado RedScreen para el análisis de prefactibilidad. Para este arquetipo, la hoja de cálculo de costos proporciona un análisis de nivel 2, incluidos los costos periódicos de sustitución de la batería y el generador. La hoja de cálculo de emisiones contiene un análisis de nivel 1, aunque sencillo refleja las emisiones derivadas del consumo de diésel en el caso base. La hoja de cálculo de finanzas contiene un análisis nivel 2, con los mismos parámetros y resultados que un proyecto de energía en red. En la parte superior de la hoja de cálculo de riesgos hay un análisis de sensibilidad que comunica la sensibilidad de los resultados financieros, como la rentabilidad o el periodo de amortización o las combinaciones de dos variables clave, como son los costos iniciales y los costos de OM o operación y mantenimiento. En la parte inferior, un análisis de riesgo comunica la sensibilidad de los resultados financieros a la variación simultánea de un conjunto más amplio de variables clave. El gráfico de impacto resultante puede ayudar a identificar las variables que más influyen en los resultados financieros. En este caso serían los costos iniciales,
y los costos de combustible en el caso base. Conviene comprobar con especial diligencia los supuestos realizados por el analizador de energía virtual para estos parámetros críticos. Además de los arquetipos a los que se accede a través del analizador de energía virtual, existen estudios de caso y plantillas integrados en RedScreen. Se puede acceder al banco de estudios de caso y plantillas desde Abrir, en la hoja de trabajo de Archivo. El botón situado abajo Tareas Iniciales Opciones es un acceso directo a ello. Mientras que los arquetipos suelen configurarse en RedScreen en función de los parámetros proporcionados por el usuario, los estudios de caso y las plantillas describen un único proyecto en una ubicación concreta. Al hacer clic en el hipervínculo azul, se abre una descripción en texto del proyecto. Los estudios de caso se diferencian de las plantillas en que suelen basarse en proyectos reales. Si un estudio de caso o una plantilla es similar al proyecto que usted está contemplando, puede servir como punto de partida para el análisis. Haga doble clic en la fila deseada de la tabla para abrir el análisis en RedScreen. Además del analizador de energía virtual y el banco de estudios de casos y plantillas, se puede abrir un estudio de factibilidad genérico con el botón de factibilidad en Tareas Iniciales Opciones de la página Inicio. En los siguientes videos veré otros arquetipos para el modelo de almacenamiento de energía y fuera de la red. Modificaré más variables de entrada y presentaré otras características de RedScreen.